Tenemos buenas noticias para Call of Duty Mobile. Ahora los de Activision van a estar dando armas míticas para usar por jugar de meseta. Así es amigos, en el mapa encontrarás piezas para intercambiar por tiempo limitado el arma que quieras. Hablando de armas míticas, apúrate porque es la última oportunidad de conseguir el AK-117. Nuevos eventos, pase de batalla, vuelve la serie mítica y muchos más cambios que estarán llegando. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ahora sí los de Activision se pasaron de lanza con los nuevos eventos que estarán llegando y el nuevo contenido de la próxima temporada. Está demasiado interesante. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchas gracias y ahora sí, pasemos con la información que te traigo el día de hoy. Rápidamente te hago el último recordatorio para decirte que te apures a conseguir el AK-117 si es que aún no lo tienes, porque en la próxima temporada estará llegando la nueva arma mítica amigos. Adiós al AK-117, el miércoles por la tarde será reemplazada por la nueva arma mítica de contenedores, así que tienes hasta esa fecha para poder conseguir los últimos fragmentos que te faltan. ¿Qué pasará si no completas los fragmentos? No pasará nada, lo que pasará es que ahora deberás conseguir primero la nueva arma mítica y después de ella, ahora sí, volver a la 117. Aún así es mejor que la consigas ahora, ya que esta arma, la 117, es buena para multijugador y para VR, mientras que la GR se espera que sea solamente buena para multijugador y no VR. Ahora podrás conseguir armas míticas solamente por jugar el modo de meseta. ¿Cómo está eso amigo? Por supuesto que sí, esta información es 100% oficial, te explicaré cómo va a funcionar. Cabe destacar que con arma mítica también podría referirse a la categoría de armas en el modo de meseta. En el mapa de Isla Serpiente y Edificio 21 encontrarás un nuevo objeto mítico que es una pieza de arma mítica. Para usarse deberá saquearse y luego sí o sí deberás extraer en la partida. Esta pieza mítica, una vez en tu inventario, se podrá intercambiar por un arma mítica de tu preferencia, pero ojo, no sabemos si estarán todas o solamente algunas. Como dije al inicio, esta arma será limitada por 3 días, así que sí amigos, no es permanente y por eso se sospecha que es una skin y no es un arma sola de meseta. Además en el póster de la versión china se puede apreciar que es un evento de prueba, pero en la imagen se puede ver siluetas de skin míticas. En pocas palabras está un poco en duda, pero realmente pinta para que sean skin y como dije, no armas del meseta. Ya sabemos cómo será el nuevo modo Battle Royale amigos, el modo saqueo. Este prácticamente se trata de conseguir un montón de dinero haciendo contratos, eliminando enemigos y suministros. Aquí habrá reapariciones infinitas y el primer escuadrón que llegue a la cantidad necesaria ganará la partida. Ten en cuenta que los jugadores con más premios del equipo líder y 2 con más premios en total aparecerán en el mapa y todo mundo te verá. El objetivo es llegar a 1.000.000, cuando un equipo lleve la mitad se va a anunciar, cuando llegue el 90% se va a anunciar, cuando llegue al 100% empezará una bonificación donde se multiplicará el efectivo. Cuando empiece la bonificación todos tienen que recolectar lo más que puedan y el que tenga mayor cantidad es entonces el que va a ganar. Suena interesante pero sigue pareciéndose al de meseta. La sirena mítica estará de regreso en la temporada número 2. Así es amigos, esto ya es oficial, lo compartió Activision, estará de vuelta una de las skins más esperadas del juego. La fecha exacta no se sabe, pero se espera que sea a mediados de la temporada. Según información, este llegaría el 27 de febrero. Así que ya sabes, va a tocarte ahorrar si quieres la skin, la verdad está bastante guapa, además trae un arma que es la BK-57, que no está mal, no es meta claramente, pero te digo, no está mal. En la global son 13.000 code points y en India 7.200. Ya sabemos cómo funcionará el nuevo evento de DMZ, el evento del tren que se podrá descarrilar y sí amigos, va a ser al parecer un evento. Me imagino que andaremos jugando en el mapa normal y cuando el evento salga tendremos que eliminar enemigos en varios posibles emplazamientos marcados para activar la computadora y lanzar el misil, este va a destruir al tren. Según la información, este tren contendrá un botín demasiado valioso, sí o sí merecerá la pena ir a saquearlo, creo que también podría incluir las piezas míticas. Evidentemente no creo que sea fácil, ya que habrá enemigos reales que querrán lo mismo y si te llegan te van a reventar, igual que como pasa con la skin del Kuji, por eso se vuelve más complicado.
La nueva arma de la próxima temporada es la Lashman 556, un asalto que la verdad ya viene de otro COD, no es una arma nueva como tal, pero se espera que esta venga demasiado rota. Esta arma contará con una skin mítica, así que sí, por eso decimos que va a estar demasiado rota, amigos, y de hecho en el tráiler oficial se puede observar una skin de arma que parece ser esa arma. Lo interesante es que aparece que el arma llegará con el personaje de Kruger legendario, lo cual está un poco raro porque una mítica y una legendaria no combinan cuando es un personaje. El pase de batalla de la temporada 2 es una joya. Mira este DLQ33, amigo. Mira esta BP50, la verdad también está muy decente, pero sobre todo la nueva arma, la nueva Lashman 556. En este pase también se va a incluir una SKS de categoría épica y por supuesto una BP50 un poquito más humilde. A continuación estás viendo los personajes que llegarán en el pase y mi opinión rápida es que este pase sí se ve que merezca la pena. No solamente los personajes, te digo, las armas. Hace tiempo que los de Activision no sacaban un pase decente, pero la verdad este nuevo pase tiene demasiado potencial, así que dime tú, ¿qué opinas acerca de este pase? Llegarán 3 pases de bóveda, el primero es el de escape a Tokio, temporada número 3 del 2021, un pase demasiado veterano, por si la gente no lo tiene, lo podrá conseguir. En este pase encontraremos personajes demasiado potentes como Hidora Kai y una skin para la Bison que me parece muy interesante, que tiene pétalos de Sakura. Pero como te dije, no solamente llegará un pase de bóveda, llegarán 3, así que pon atención, porque el que viene está todavía mucho mejor. El segundo pase de bóveda es el de Task Force, este pase también es un poco viejo, es de la temporada número 2 del 2022 e incluye un personaje emblemático, al Boss. Ese pase es un poco más discreto, ideal para la gente que le gusta la temática militar, ya que como estamos viendo todas son skins realmente así como discretas. Esta es la esencia de COD Mobile, lo sabemos, pero también sabemos que no se puede meter todas las temporadas lo mismo y por ello es que a veces meten skins coloridas como el de escape a Tokio. Ya depende cuál temática te gusta, pero ahora pasemos a ver el tercer pase de bóveda que llegará. El siguiente pase de bóveda es el de Dragón Lunar, este es un poco más nuevo, salió en la temporada número 2 del 2024 y también tiene que ver con el año nuevo chino. Este pase combina perfectamente con la próxima temporada carga lunar y las skins también están un poco coloridas, no tanto, no tan ridículas, pero sí que se puede ver un poquito más color. A pesar que los personajes se ven destacables, debo decir en mi opinión que las armas están muy lamentables, creo que le falta un poco más de diseño, así que insisto, los personajes me parecen bien. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios o novedades. Ya lo había dicho antes, Activision sí o sí quiere que juguemos el modo DMZ y creo que con esto lo puede conseguir, pero falta ver cómo se va a desarrollar esta nueva función. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.